presenta. El domingo pasado hubo una marcha anti-AMLO, así le pusieron. Bueno, hubo un número importante de personas que salieron a las calles de la Ciudad de México y en otras ciudades del país a protestar. No es el caso de Sonora. Sonora, la verdad, esa marcha anti-AMLO fracasó rotundamente, pero no en otras ciudades, no en la capital del país. Hay encuestas que se están publicando, una de Mitofsky, otra de México Elige, en donde se advierte que el presidente López Obrador ha bajado algunos puntos en su índice de popularidad, de aceptación. Sigue siendo muy popular, sigue estando por arriba del 50%, según México Elige, y arriba del 60%, creo, consulta Mitofsky. Pero bueno, son fenómenos, son acomodos que se van dando. No se trata de ir a sacar a López Obrador por la puerta de atrás, no. Se trata simplemente de ir dimensionando las cosas y por qué van sucediendo. Entonces está lo de la marcha anti-AMLO del domingo, la respuesta de algunos funcionarios de gobierno, la del propio presidente de la República a esas críticas que le llegan a su gobierno. Está lo de los índices de popularidad que se le disminuyen al presidente, aunque sigue estando muy fuerte en el plano nacional, más algunos otros temas en el plano nacional. El plano local, el tema del transporte urbano, pues no termina de resolverse y pareciera que le falta mucho a ese tema todavía por arreglar, por llegar a un estado de normalidad, digamos, en la prestación del servicio en Hermosillo, particularmente en Hermosillo. Y hay también hechos de inseguridad. Si usted nos ve el lunes, que es cuando se transmite este programa a las 9 de la noche, pues este fin de semana, muchos muertos en la ciudad, aquí en Hermosillo y en otros municipios, en Cajeme ni se diga. Tenemos una retransmisión del programa los sábados, entonces por eso hago la diferencia de tiempos. Está conmigo Luis Alberto Viveros, columnista, conductor de radio, analista, grillo, irremediable, es una cosa horrorosa, pero no le hace, ¿no? Lo bueno es que me diste oportunidad de llegar con la bilis llena de tantos días que estuvimos en descanso. Porque descansamos hace un mes, sí. Porque también descansaste de tu colaboración en el noticiero, entonces traes mucho veneno. Le mando un saludo a Lolita Aragón, que no pudo estar con nosotros, la invité a ella aquí a la mesa también para platicar. Para que se peleara con Viveros, pero definitivamente no. No, Lolita y yo no la vez que sí nos tocó coincidir, discutimos muy sabroso, ¿eh? Me encantan sus participaciones, fíjate. Una mujer muy inteligente. Mi respeto, mi reconocimiento. Argumenta mucho. Sí, claro. Argumenta mucho. Y bueno, vía telefónica tenemos el plan, la intención de hacer dos comunicaciones vía telefónica. Una con Sergio Zaragoza, de Botón Rojo y México Elige, para hablar de esta encuesta, pero sería más al final del programa, Viveros, porque Sergio anda fuera del país. Anda fuera del país, en uno de estos muchos cursos que da en distintos lugares de Latinoamérica. Sí, creo que anda en Centroamérica, algo así. Entonces vamos a ver si coincidimos con él. Ya quedamos con Sergio Zaragoza de hablarle por teléfono, él aceptó, pero bueno, hay una diferencia de horarios y de agendas que esperamos podamos coincidir. Y también con José Luis Gerardo, que hace apenas unos días decidió recuperar, digamos, o regresar o intervenir públicamente en el tema del transporte urbano. Después de la requisa, José Luis Gerardo, como presidente del Consejo de Administración de Sictusa, se había guardado. ¿Se retiró? Se retiró, entonces no había tenido ninguna intervención pública hasta la semana pasada. ¿Te parece? Comenzamos con él. Me parece porque muy bien. Está en la línea telefónica ya. José Luis Gerardo lo había invitado también aquí al estudio, pero él no está en la ciudad, así que pues vía telefónica. José Luis Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, Viveros, ¿cómo están? ¿Qué tal, mi querido José Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Oye, el programa a veces lo grabamos unas horas antes de que lo transmitamos, por eso están hechos bola aquí los señores con el buenas tardes y el buenas noches, ¿no? Bueno, a ver, José Luis, viene aquella época de la requisa, ustedes, digamos, se guardan públicamente, pero digo, ¿qué has hecho desde entonces hasta ahorita? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué han hecho ustedes? Bueno, en primer lugar, a partir de la requisa y a partir de que leímos nosotros el decreto, nuestro primer trabajo fue reunirnos con los concesionarios.
como parte, como presidente del consejo y el mismo consejo, nos reunimos con todos los concesionarios para explicarles los alcances del documento y cuál iba a ser nuestra función a partir de ahí. Prácticamente nos quitaron el pico y la pala y pues no podíamos seguir trabajando. Exacto. Entonces yo les comenté que mi función como presidente y como la empresa tiene vida propia, iba a ser hacerme cargo de la parte legal. ¿Qué es la parte legal? Todo lo que corresponde a demandas. En primer lugar, pues en lo que corresponde a la defensa en contra del decreto y de lo que derive de eso, independientemente de todo lo demás, ¿no? O sea, tenemos revisiones de auditoría por parte de Hacienda Estatal, tenemos demandas que atender de proveedores y todo eso pues se deben de seguir atendiendo. En ese sentido fue la plática que tuvimos. Yo desde ese día hacia acá, yo me había mantenido fuera de lo mediático, única y exclusivamente haciéndome cargo de la representación legal y de las acciones legales, ¿no? Y bueno, ¿en qué va esa parte, no? Dice, les quitaron el pico y la pala, pero las broncas las siguen teniendo. ¿Están buscando recuperar sus concesiones o cuál es la estrategia de ustedes? La estrategia de nosotros o lo que se está buscando en lo legal, nosotros metimos 3 demandas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo solicitando la revocación de ese decreto. Sí, una por parte de Cictusa, otra por parte de Red, que fue otra de las empresas requisadas, y otra por parte de un grupo de concesionarios. Independientemente de eso, hemos metido otros recursos adicionales. Metimos un amparo por parte de COTAPSA, Concentradora Hermosillo del Transporte Público, es la propietaria y tenedora de las unidades, y esa empresa no fue requisada. Entonces, se fue sobre un amparo ante un juez federal solicitando la devolución de las unidades y la devolución de las instalaciones que son de la empresa, ¿no? Sí, José Luis, en este sentido, son concesiones, el gobierno las otorga, el gobierno las puede quitar. Parece irremediable ya el hecho de que les hayan retirado las concesiones a ustedes. ¿El asunto terminaría simplemente en una satisfacción económica para los que ya no son concesionarios de hecho? Mira, en el caso de que el tribunal nos dé la razón, nos tendríamos que regresar a como estábamos antes de la requisa, como con las empresas trabajando, con las unidades trabajando y los concesionarios igual. Eso tendría que suceder, ¿sí? O en primera o en segunda instancia. O cabría la posibilidad de sentarnos en una mesa de negociación. A nosotros nos informaron que iba a haber una mesa de negociación posterior a eso, ¿no? O sea, ya después de que se dio la requisa y se dijo, oye, no, pues nos vamos a sentar a platicar con ustedes, a ver cuál va a ser su futuro, etcétera. Esa mesa hasta el día de hoy no se ha dado, ¿no? Bien, y en esa mesa de negociación, José Luis, ¿ustedes qué buscarían? En esa mesa, ¿qué buscaríamos? Sí. Hay diferentes posiciones o posturas de los concesionarios. Hay algunos concesionarios que están dispuestos a regresar a trabajar, hay algunos otros que lo que quieren es seguir recibiendo la rentabilidad como se había venido haciendo, y hay otros que en definitiva dicen, bueno, pues yo ya me quiero retirar y yo quiero que me liquiden la parte que me corresponde, lo que yo invertí o lo que yo considero que vale la concesión. Esas son las 3 posiciones de los concesionarios. Se tendría que hacer un análisis también ya acá al interior, ¿no? Pero por lo pronto lo que nosotros buscamos es que se nos dé la razón jurídicamente y de ahí partiremos, ¿no? Ya estaríamos buscando negociar de pie, no hincados como ahorita. José Luis, de esto se ha hablado mucho. ¿Cuál es la situación legal del cuerpo directivo de Cictusa, particularmente la tuya como presidente del Consejo de Administración? Porque se ha filtrado información. Yo tengo como representante legal de la empresa, obviamente tengo la responsabilidad de atender todo lo que conlleva a lo legal, o sea,
¿Cuál es nuestra responsabilidad legal? Como cualquier empresa, se tiene que atender todo, o sea, si a nosotros nos llega una revisión de auditoría, pues se tiene que atender, se tiene que entregar la documentación y esperar el resultado para saber si estás de acuerdo o no estás de acuerdo y posteriormente irte a una segunda instancia. Si nos llega igual una demanda de un proveedor o un requerimiento de no sé, X cosas, todo eso se tiene que atender. Sí. Y pues obviamente el mayor responsable como representante legal de la empresa soy yo y es quien lo está atendiendo, ¿no? Bien, pero tu situación legal. Mi situación legal. Sí. Pues mi situación legal es, soy un concesionario como concesionario con una concesión suspendida definitivamente a partir de un decreto. Soy el representante de una empresa en la cual pues no tiene recursos ni manera de atender cuestiones económicas, pero sí jurídicas, porque tiene vida propia esa empresa. Sí. Y yo en lo personal, pues mi obligación es responder todo eso. En lo personal, fuera de eso, no tengo ningún otro problema. Porque se ha filtrado también mucha información sobre todas las redes sociales. Digo, tú eres un activo tuitero y lo debes ver. Información en el sentido que hay procesos abiertos en tu contra, por eso te lo pregunto. O sea, hasta este momento nosotros o yo no he recibido ninguna invitación, ningún citatorio, y en caso de recibir un citatorio, pues atenderemos, ¿no? Atenderemos, pero hasta ahorita yo creo que eso, si somos analíticos, la cuestión de un proceso que pudiera darse, creo que ya pasó ese tiempo. Eso creemos, ¿no? Más no lo descartamos. José Luis, en todo esto que está ocurriendo, ¿tú ves las condiciones para que pueda haber una negociación de pie? Esto es, ya hay nuevas empresas operando, a medias, pero operando. ¿Tú crees que se puede dar esa... Son terceros perjudicados, Alberto. Son terceros perjudicados. O sea, ellos también tendrían que sentarse para ver cuál sería la situación, ¿no? ¿Hay esa disposición para hacerlo? Yo creo que sí. Al menos de nuestra parte siempre ha existido la disposición. Estuvimos en una mesa un año antes, durante todo un año antes de la requisa, buscando soluciones para la problemática. No creo que en este momento no haya la disposición. Todos tenemos la disposición. Creo que se arreglan mejor las cosas mediante el diálogo, mediante los acuerdos, que usar el garrote. Bien. Hay quienes piensan diferente. Bueno, si quieres ahorita vamos a esa parte. José Luis, se me atraviesa un corte comercial. ¿Tienes tiempo para ir al corte y regresar y ya cerrar la charla? Claro que sí. Bien. Bueno, estamos ya terminando el primer bloque de esta mesa de pros y contras. Empezamos hablando del transporte urbano. En la línea telefónica, el presidente del Consejo de Administración de SICTUSA, José Luis Gerardo. Voy a un corte y regresamos. Vamos al segundo bloque de esta mesa de pros y contras. Estoy platicando aquí en el estudio con Luis Alberto Vivero. Está en la línea telefónica el presidente del Consejo de Administración de SICTUSA, una empresa que tiene vida legal, no tiene dinero, no tiene concesiones y no tiene camiones, pero vida legal sí tiene, José Luis, y sobre eso están ustedes luchando en este momento. A ver, mi pregunta
¿A qué hora se descompuso o se terminó de descomponer esa relación que había con el gobierno para que el gobierno del estado decidiera esta medida, requisar? Sinceramente no sé en qué momento se cambió el rumbo. Yo creía o pensé que estábamos siempre en la búsqueda de una solución. El gobierno del estado no es ajeno a la problemática, siempre se les dijo, o sea, desde el inicio, desde que estábamos buscando un incremento en la tarifa en el 2016, cuando por fin se dio a mediados del 2017, el primer día que a mí me informaron cómo salió el boletín oficial, yo hablé con el director de transporte y le dije, esto no es suficiente. Y no era lo que habíamos estado platicando en las mesas anteriores, y a mí me contestó el director de transporte, es lo que hay. Entonces, a partir de ahí decidimos sentarnos y seguir con las autoridades buscando que revaloraran el tema del subsidio. El gobierno del estado dijo, yo voy a entregar 15 millones de pesos mensuales de subsidio, y así lo estuvo entregando. El problema es que siempre fue insuficiente, se les dijo siempre, y se les demostró con hechos, se les demostró con números, los movimientos que nosotros hicimos en el primer semestre, se les demostró cuánto dejó de percibir, al menos la empresa de nosotros, a cuánto fue lo que dejó de percibir de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017, cuánto fue lo que dejó de percibir en ese semestre. Y se les demostró, eran con números que ellos mismos cuadraron. Tuvimos reuniones con varias personas, con secretario de Hacienda, secretario de Gobierno, etcétera. ¿En qué momento se rompió? No lo sé. Yo creo que en el momento en que dijeron esto sale muy caro, pero nunca previeron que con las acciones o con las decisiones que tomaron les va a salir más caro al final. Sí, esa es la pregunta, es si en algún momento, no sé, el director del transporte, que por cierto le llamé a Carlos Morales, creo que no le daba la agenda, en algún momento le dijeron, ¿sabes qué? Esto no se puede, vamos sobre la requisa, o el secretario de gobierno o algún funcionario del gobierno del estado les haya advertido a ustedes de ese rompimiento, digamos, de pláticas y que iban sobre la requisa. No, o sea, en ningún momento. Nosotros lo que pedíamos o lo que insistíamos es que incrementaran el monto del subsidio. No pedíamos que se incrementara la tarifa, porque ya se había incrementado en el 2017. El problema es que siempre nos respondían, el gobierno del estado no tiene dinero, bueno, pero de alguna manera se tiene que buscar. Esta fue una decisión que tomaron ustedes, no es una decisión que nosotros hayamos tomado, es obligación del gobierno del estado hacer que esto sea sustentable. Se les demostró, también esa parte está en la ley de transporte. Entonces, ¿cuándo sucedió? No lo sabemos. José Luis, ¿sí? Discúlpame la interrupción, pero mencionas el gobierno del estado y el Consejo Ciudadano del Transporte, porque el gobierno del estado argumentó, no, es que no es decisión nuestra, es decisión del Consejo Ciudadano aumentar o no la tarifa, y el Consejo nunca sesionó. ¿Funciona, no funciona? ¿Es un parapet? Pues mira, el Consejo, a partir de su creación, cuando se modificó la ley para inventar el Consejo Ciudadano del Transporte, se buscaba que fuera una autoridad autónoma, una autoridad en la cual no tuviera las manos metidas el gobierno del estado. Independientemente que ya habíamos pasado porque fuera decisión del Ejecutivo o porque ya habíamos pasado porque fuera del Legislativo, y ninguna de esas instancias funcionaba. ¿Por qué? Porque ellos siempre se van a la cuestión de que es que el ciudadano es al que le va a pegar. Pues sí, es cierto. Entonces, si no quieres que le pegue, genera un subsidio para que no le cueste al ciudadano. Claro. Y esa fue siempre nuestra postura. El Consejo Ciudadano como tal, desde su creación en la anterior administración, siempre estuvo controlado por la Secretaría de Gobierno. Y en este caso, en esta administración, pues siguió igual, nada más cambiaron los actores. Bien,
Bueno, pues entonces esperemos, ¿qué tiempos manejan ustedes para que esto tenga una salida? Porque, pues, al principio decías, José Luis, la empresa no tiene, pues les quitaron el pico y la pala. Entonces, ¿qué va a pasar con Situsa? ¿Y qué va a pasar con los concesionarios? Los concesionarios, ¿no? No, pues los concesionarios están haciendo, manifestándose, se están reuniendo ellos, están buscando ser atendidos, ser escuchados, porque no fueron escuchados en el tema de la requisa. Y desde un principio se dijo que ellos no iban a ser perjudicados, y eso es lo que ellos están esperando, ser atendidos en este sentido. Nosotros seguimos en la búsqueda de la resolución a través de los juzgados. Esperamos tener en un mes o en 2 meses una resolución, porque ya es bastante tiempo, y aproximadamente en agosto otra resolución que como todos sabemos puede salir a favor o en contra, pero pues en el sentido que venga, nosotros vamos a seguir buscando llegar hasta la última instancia y que la última instancia nos dé la razón. Bien. José Luis, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar? No, pues agradezco mucho el espacio, la atención de parte de ustedes dos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Alberto Viveros. Un gusto platicar con ustedes y muchas gracias sobre todo a tu teleauditorio para que también escuchen la parte de los concesionarios. También es importante que se vea esa parte. Solamente han escuchado la parte del gobierno los últimos 7 meses. Gracias, José Luis. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bien, José Luis Gerardo, presidente del Consejo de Administración de Situsa, que es una empresa que todavía existe. Sí, ahí está. Sí, bueno, ahí está. De nombre, ¿no? Ya, sí, de nombre. Ya los camiones están... Pero tienen papeles. Pues. Con otra empresa. No las sé, concesiones igual. Las concesiones igual. No sé cómo quedaron los adeudos con el tema de los camiones que se fueron comprando. Es que los camiones debían diésel. Debían IMSS y todo eso. Pero ¿no? Los camiones los están usando ahorita. Sí, así es. Unos como estaban, y de los nuevos camiones que metieron, de esos que vienen ahora con la franja naranja de la mitad hacia abajo, pues la mitad de los que hay son reciclados, o sea, eran de los camiones que ya habían comprado antes. No sé, ¿por qué le pusieron naranja ahí? Pues saben, nomás pues por distinguir el... No se les fue a poner publicidad, nada de un lado. Nada, pues. no, porque a nadie en el gobierno le gusta la publicidad así, y ahí. Pero el tema al final, Sergio, yo lo vivo a diario en la radio. Sí, es algo muy entonces, cotidiano. El tema, desde que estaba el bloqueo la semana pasada, cuando iban a entrar las nuevas empresas, pues el tema es que la gente lleva ya algunos meses, algunas semanas, los recientes días, gastando de más para poderse transportar. Porque ya hay empresas nuevas, se supone que los camiones, pero el bloqueo no permitió primero que se rindiera el servicio completo, pero ya no está el bloqueo. Y el servicio sigue ineficiente. A diario me lo están reportando en mensajes de WhatsApp. Oye, tenemos 1 hora esperando el camión, tenemos 1:30. Se ha concentrado mucho en toda la franja norte del poniente al oriente. Toda. Sí, fíjate. Una buena parte de la franja sur también, que es donde está el uso masivo del transporte urbano. Hemos hecho los recorridos matutinos que uno suele hacer. Te das cuenta, están los amontonaderos de la gente ahí, y te pasa a ti en la radio que es, digamos, un termómetro muy inmediato. Un termómetro muy inmediato. Y aquí en Televisa nosotros constantemente, vía las redes sociales, estamos recibiendo reportes, y siempre vienen reportes sobre el tema del transporte urbano. Yo redactaba una colaboración ahí en El Imparcial hace unos días, y pues yo digo, no, o sea, no es nada más cambiar de concesionario. No. Sí, esa es mi conclusión después de muchas cosas. No se trata nada más de cambiar de concesionarios. Se trata de que los elementos que intervienen en el problema y los elementos que intervienen en la solución del problema básicamente son los mismos. Yo lo que... Es dinero. Claro, es recurso. Sí. Y es tarifa, por ejemplo. ¿Qué es un termómetro? ¿Qué es la tarifa? ¿Es dinero? Sí, ¿qué es un termómetro en la radio para mí? La gente te dice, oye, está bien, pues si vamos a tener que pagar más, pagamos más, pero que pase el camión a la hora que dicen que Hoy paga. dice Nacho Peinado que la gente no quiere pagar más.
¿Quién es Nacho Peinado, por el amor de Dios? Vocero de la Unión de Usuarios. No, es vocero de otros lugares, de la Unión de Usuarios, no sé. Sí, Nacho Peinado es buen muchacho. Es vocero del gobierno. Del gobierno que esté. ¿El gobierno que sea? Del que sea. Él es vocero del gobierno. Pero el tema aquí es que la gente dice, oye, pues si me van a cobrar 12 pesos, pero que pase a la hora, que la aplicación sirva. La aplicación no sirve, no ha servido todos esos días. No, tiene problemas. Jennifer Daniel, que es... Antes tampoco servía mucho, ¿eh? No, pero antes, pues al menos veías ahí los puntitos rojos con los camioncitos circulando. Hoy estamos viendo, ¿cuál era? La 17, no me acuerdo cuál. No me creas mucho en las rutas. En una donde debía haber 14, había un camión. 2 horas después de que estuvimos insistiendo, está caída la aplicación, a las 2 horas sirvió con un camión. Yo lo que veo también en el tema de la Unión de Usuarios y el tema de vigilantes del transporte, entiendo que podamos tener diferencias en ese sentido. A mí me parece que son figuras que deben de existir, quizá debieran modificar su discurso, quizá pudieran ser más proactivas, sobre todo en la Unión de Usuarios, que vigilantes del transporte. Se cuestiona su representatividad, yo lo entiendo, pero esas son figuras que tienen que estar ahí. Desde mi punto de vista, tienen que estar ahí. Vigilantes del transporte tienen que estar ahí, Unión de Usuarios tiene que estar ahí. Sí, deben de existir. Pero póngales dientes. Es por eso. A lo que yo voy es que en el discurso, por lo menos hace unos días, desde que empezó este tema Viveros del Transporte, ellos no han terminado de comprar, me genera muchas dudas eso, no han terminado de comprar esta nueva etapa. Ya ves que se quejan y ponen en redes sociales algunas quejas sobre la gente. O sea, ellos no terminan de mostrarse convencidos. Pues es que no tendrían por qué estar convencidos. El servicio es un asco todavía, pues. Lo era cuando estaban Gerardo y todos ellos de concesionarios. Que porque no les daban el subsidio, no les pagaban lo de los estudios, por lo que sea, el dinero otra vez, el maldito dinero es el problema. Pero ahorita sigue siendo un asco. Los usuarios están pagando, me decían algunos usuarios el fin de semana, oye, pues es que pues tenemos que pedir el Uber o alguna otra aplicación o un taxi, y si vas a pagar 40 pesos de camión en 2 viajes, pues ahora tienes que pagar 120, 150 por los viajes. Está canijo, ¿no? Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para platicar de la marcha anti-AMLO, de los números. Tú eres fifí, así que a ver cómo le hago para tratar este tema contigo, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.
Bueno, vamos allá al tercer bloque de esta charla aquí. A ver si tenemos la oportunidad en lo que dura este bloque de comunicarnos con Sergio Zaragoza de México Elige, de Botón Rojo, para que nos comparta. Ya tenemos lista incluso la encuesta que se publicó el lunes por la mañana sobre los niveles de popularidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero mientras tanto, pues vamos dándole al tema de la marcha. No esperen ustedes equilibrio, porque está Viveros aquí, entonces no esperen equilibrio, porque Viveros es fifí. ¿Cómo viste la marcha del domingo? Bien, fue un buen ejercicio. Un ejercicio que refleja muchas cosas, particularmente la polarización social. Hoy hacía referencia en la mañana, en mi columna, a dos visiones que hay de dos personas distintas. Una tuitera que tiene muchísimos seguidores, sí, que dice, no, es que son indios flojos, por eso siempre apoyan, no les gusta trabajar como a nadie, o sea, esos son los de López Obrador. Pero leía también una parte de la descripción del reportero de Proceso, ¿sí? Que se centra en la parte de no, pura gente de Gil. De Gil Olmos. De Gil Olmos, sí. Dice, es pura gente con ropa blanca, camisón, pantalón de mezclilla, de marcas finas, sí, gafas elegantes, todos güeritos. O sea, polarizó. Entonces los que marcharon ayer son los blancos y los que apoyan a López Obrador son los morenitos. Los conservadores y los liberales de la época de Juárez, de Porfirio Díaz, etcétera, los indios contra los caciques, los fifís contra los chairos en estos días, y es verdaderamente riesgoso lo que se está propiciando con un presidente que todos los días se está polarizando, que todos los días se está insultando a quienes no van con él. Eres fifí, eres mafia del poder. O sea, el discurso es para sus 30 millones de electores, y está bien, tiene toda la razón en hacerlo. Es lo que debe hacer como político, no es lo que debiera hacer como presidente, que ya lo es de todos los mexicanos. Oye, pero a ver, yo vi expresiones muy extremas de ambos lados. Sí, a eso me refiero. Lados, sí, o sea, que la gente güera no tiene derecho a manifestarse. O sea, porque es un racismo brutal, inadmisible, perdóname, en un país como este, ¿sí? Con los orígenes que tiene este país. O sea, ambos, los simpatizantes de la marcha y los adversarios, los simpatizantes, digamos, de López Obrador y los adversarios de López Obrador, teniendo expresiones racistas sobre el aspecto físico de las personas que estaban en la marcha. Sí, claro. Sí. Alguien decía, por ejemplo, de un lado, es que todos los que apoyan a López Obrador se parecen al busto ese de Benito Juárez que hicieron en San Luis Potosí. Meme, ¿no? Sí, pues no es meme, sí fue cierto. Bueno, hicieron memes del busto, que el busto en sí parecía un meme. Que parece que agarraron a Miguel Barbosa de modelo para el busto, es el candidato de Puebla. Pero sí, así de extremo se pusieron. Luego, por ejemplo, Sergio Iracheta, que era un barboncito que hace muchos años en el Canal 2 con Guillermo Ochoa decía el clima. Muy divertido él. Sí, es ese mismo. Sergio Iracheta. Sí. Y entonces dice hoy, pues miren, el saldo de la marcha es 0 pintas, 0 daños, 0 bloqueos, el paseo de la reforma limpio. Y el contraste es que cuando marchaban los seguidores de López Obrador, destrozaban todo. Y es cierto. También era cierto, nos tocó alguna vez en México verlos. Sí. Así. A mí me tocó ver esos, digo, a nosotros en cuestiones de trabajo, ver cómo se hacen los destrozos, y es cierto, pues esa marcha que protagonizaron estas personas el domingo, pues no generó absolutamente ningún destrozo, pero a mí me parece, insisto, absurdo que los seguidores de López Obrador y los adversarios de López Obrador estén peleando por un trending topic, se estén peleando con a hashtagazos. Sí, pues. ¿Sí? En el Twitter. Y antes te quitaba la chamarra y te agarrabas, ¿no? A guantazo limpio, sí. ¿no? Y yo digo, no gana nadie. Yo digo,
A ver, las broncas de este país no están en Twitter. El Twitter está rematado de amargura últimamente. No le hace, me sigue gustando entrar a Twitter, pero particularmente el Twitter, el Facebook ni se diga, ¿sí? Pero hay una realidad en este país que no está en el Facebook, no está en el Twitter. La gente que cree ciegamente en las redes sociales cree que ahí está esa realidad, pero no. No, ¿sí? es una realidad mayoritaria, sí, en efecto, pero minoritaria en profundidad. Tú dices, mira, tú te encuentras y es el caso de esto que pasó ayer y de otros capítulos que han sucedido desde que López Obrador está en la presidencia de la República. Dicen, el país está ardiendo, el país está en llamas, la República se está destruyendo, es importante que nos demos cuenta, despertemos. Tú sales a la calle y ves al taxista trasladando gente, ves a la señora saliendo del súper, ves a las personas trabajando, ves a los estudiantes yendo a la universidad, ves al país funcionando. Ves los súper de cualquier tipo, de cualquier clase social, están llenos los restaurantes, las fondas, las taquerías, etc. Los hotdoqueros, hay niños en la plaza jugando, el país está funcionando. ¿Cuál es el afán de decir que todo es un desastre? Para destruir a López Obrador. El afán no tiene que ser ese. Yo definitivamente no creo que el objetivo sea que López Obrador deje la presidencia. Que yo no estoy de acuerdo. Esté muy mal. Yo estoy, simplemente, en mi caso, yo critico la forma de hacer las cosas y me parece que él contribuye a ese escenario de todo está en llamas, ¿no? Porque a él le conviene mantener ese escenario de todo está en llamas porque está haciendo gobierno en este momento para sus 30 millones de habitantes, de electores. 60 no votaron por él. Yo hice esa referencia la semana pasada también. 60 millones no votaron por él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando ocurren las mediciones como las que están haciendo Sergio Zaragoza o Roy Campos, que hoy las referimos, pues lo que tú tienes que ver también es que son un tracking, pues es del día, es del inmediato. Sí, y como decía, y además tiene una temporalidad. Y como concluía Roy Campos hoy en su trabajo en El Economista, simplemente lo que yo puedo decir es que no está en su mejor momento. Eso no marca una tendencia de que va a la baja y de que ya la gente no lo... No, todavía no. Hay que esperarnos hasta octubre, noviembre. Es decir, llegó en diciembre, pues. Sí, pasado un año ya puedes saber si va a haber tendencia o no. Lo que sí yo no veo cómo vaya a cambiar de aquí a diciembre su forma de hacer gobierno, que me parece también riesgoso. ¿Te acuerdas aquel chivo en cristalería que tenía Guillermo Padres en Twitter? Que literalmente le decían el chivo. Ajá, sí, cómo no, me acuerdo. Pues tiene ahora su chivo en cristalería. Sí, sube fotos. Sí, buceando y estas cosas. De su bicicleta y todo. Y entonces ahora el López Obrador tiene este chivo que se llama Javier Jiménez Espriu. Fue realmente agresivo. Sí, lástima que no lo tenemos a la mano ahí, pero un que dice, ahí. Pues yo nunca pensé que iban a ir todos a la marcha contra López Obrador, y si fueron todos. Una frase con sarcasmo, que utilizó, burlándose, ¿no? Y luego el manejo de cifras, ¿cuántos fueron o cuántos? Alejandra Morán, que por cierto es paisana mía, es de Cruz Azul ella, extraordinaria cantante y actriz, es una de las líderes de esta marcha. Tiene tiempo que se está moviendo en redes con este tema del López Obrador, y la escuchaba yo en una entrevista de radio en la mañana y decía, no, están diciendo que fuimos 3,000, éramos más de 100,000 en la marcha, dijo. No. Bueno, a ver, tú hiciste unos comparativos, ¿sí? ¿El financiero, fue el financiero o el economista? El financiero 15,000. No, el financiero puso poquitos, eran como 3,000. No. Sí, 3,000 puso el financiero. El Universal, el Excelsior y... No, el Universal, Milenio y Proceso, entre 15 y 16,000. Sí. Y ellos tres citaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que más o menos es una fuente oficial. ¿Por qué a unos meses apenas de iniciado el gobierno de López Obrador salir y armar marchas de ese tipo? Sí, porque también hay algo yo creo que encontraron un momento de oportunidad, ¿no? ¿Por qué tan pronto? Por las diferencias en la forma de hacer gobierno de López Obrador. Entiendo el discurso de López Obrador, hay buenas partes del discurso de López Obrador que pues a mí no me gustan, pues, pero pues yo soy minoría, tú y yo somos minoría en este país, Viveros. Hay una inmensa mayoría de gente en este país que no tiene acceso a cierta información a la que tú y yo, por lo que nuestro oficio, sí tenemos, ¿sí? Entonces, sé que está dirigido a ellos
el presidente López Obrador, tú mismo lo acabas de decir, y particularmente hay cosas que a mí no me gustan, pero ¿por qué tan pronto? O sea, sabemos que había cosas, que hay problemas que ya estaban ahí cuando llegó López Obrador. Sí, Sí. pero hablar del pasado en este momento es demagogia. Le toca a él, es como cuando te dicen, oye, estamos reestructurando la deuda que no hicimos nosotros y que no la... Sí, pero tú eres gobierno del Estado, te toca, no importa. Sí, pues mira, seamos claros, los problemas de la ciudad, los problemas del Estado y los problemas del país, le corresponde resolverlos a Célida López Cárdenas, a Claudia Paulucci Arellano y a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y después a los que le sigan, ellos no son los culpables, son los responsables de resolver los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero que sí. Como decía José Luis ahorita, bueno, yo soy el responsable de la empresa, aunque yo no tenga la culpa de lo que está pasando. Ellos son los responsables porque están ejerciendo un mandato popular. Sí, porque una es alcaldesa, la otra es gobernadora y el otro es el presidente de la República. Y luego nos empezamos a perder cuando le exigimos algo, salen los defensores del observador en este caso, criticando. ¿Por qué no dijiste antes? Pues ¿cómo sabes que no lo dije antes, no? No, si eran cosas que decía antes, ¿no? O sea, todo mundo hace crítica del gobierno. Yo recuerdo, muy empezado el sexenio de Peña Nieto, como toda la derecha estaba en contra de Peña Nieto, pues, o sea, se le iban duro a la yugular y bueno, finalmente Ricardo Anaya fue y firmó el Pacto por México junto con ellos y fue Jesús Zambrano del PRD, conciliaron, que eso es lo que tendrían que hacer los gobiernos, tienen que conciliar. ¿Por qué? Porque necesitan gobernar para todos, no nada más para su público. No es posible que sigamos en los eufemismos de no tomar medidas que pueden ser antipopulares. Sí. Por ejemplo, es que no vamos a vender los estadios Héctor Espino ni Tomás Oros Gaitán, porque la gente no quiere. Y luego la gente que no quiere, que fue impulsada por ya sabes quién, sí, de pronto agarran y anuncian en una conferencia mañana, no sé por quién, no, yo te voy a saber, se va a enojar el profeta de ahí. Entonces, esa gente... De pronto ahora dicen, no, es que el señor presidente ya hizo una oferta al gobierno de Sonora. Ah, bueno, entonces, ¿se van a vender o no se van a vender? ¿Sí se venden? Sí se van a vender. Sí los van a vender. Sí. Al gobierno de la República. El viernes pasado lo comentábamos aquí, bueno, no aquí en el noticiero, o sea, sí se van a vender. Claro. Pues. O sea, estaban en contra de que se vendieran a particulares los estadios a cualquier persona. Pero, se los van a vender al observador, entonces sí se vale. Bueno, estamos hablando precisamente de ese ejercicio que está bien el proyecto, de poder. ¿Cuál es el resultado que hay que ver positivo de López Obrador ahorita? Y mira quién te lo dice, ¿no? Pero el resultado positivo es que el señor del 1 de diciembre a la fecha no ha soltado el control de la agenda política y de gobierno en este país. Y todos, absolutamente todos, ahí estamos atentos a ver qué va a decir. Sergio, para mí es increíble ver en la madrugada que estoy levantado, leyendo, preparando guión, preparando columna, etcétera, con 25 portales de distintos medios de la ciudad, del estado y del país abiertos. Cuando a las 5 de la mañana ahora, todos con la mañanera. Todos. Si López Obrador marca la agenda, eso es un hecho. Y le ayudan los usos y costumbres del mexicano promedio, ¿sí? Le ayuda eso que traemos en nuestro ADN, ese gusto por el tlatoani. Sí, claro. ¿Sí? Ese gusto que tenemos nosotros como sociedad porque haya una sola persona en este país que resuelva los problemas, ¿sí? Es decir, ese gusto por el presidencialismo puro. Bien. Que no es malo, es parte de nuestra cultura. Pero parte de nuestra cultura es esa. Nos quejamos mucho, pegamos de gritos, pero es parte de nuestra cultura. A los mexicanos nos gusta el presidencialismo. El presidencialismo es eso, es que una sola persona diga hasta qué horas son, ¿sí? Y entonces López Obrador sabe muy bien que eso le gusta a la gente. Claro, y es el discurso que das, pues. Y entonces él es el tlatoani, con es el líder máximo, discurso, ¿sí? Convences a esta sociedad líquida de la que ha hablado Bauman y que dice que es una sociedad que no quiere escuchar más que el sonido de su propia voz
Y López Obrador se convirtió en el Pepe Grillo de cada mexicano y mexicana. O sea, y le dice lo que quieres. Vamos a quitar a los gobiernos corruptos, a la mafia del poder. Y sigues con ese discurso y es maravilloso. Me preocupa solamente una cosa en este esquema donde él está haciendo lo que cree que debe hacer. A lo mejor bueno, a lo mejor malo, es lo que él cree que debe hacer y le está dando resultado. Me preocupa mucho su permanente confusión o intento por confundir lo que es la justicia y lo que es la ley. Y me preocupa que en una de esas vaya a haber personas que en la ignorancia y en el idealismo que le tienen a este hombre vayan a hacer justicia por su propia mano. Lo hemos platicado muchas veces. Donde se tengan que aplicar Lo la hemos ley. platicado muchas veces en este espacio y en otros espacios de debate, de análisis y de opinión. Se ha platicado a nivel local y a nivel nacional. La propia Carmen Aristegui lo dijo en una de sus columnas recientemente, a raíz del enfrentamiento que el presidente tuvo con el periódico Reforma. Sí, claro. Sí, es decir, no es lo mismo que cualquier persona critique al periódico Reforma de la manera en que, en el tono que sea, ¿sí? A que lo haga el presidente de la República en el tono que lo está haciendo el presidente de la República. El presidente de la República en este país, actualmente, incluso los anteriores, incluso Peña Nieto con todos los niveles de popularidad por los suelos que traía. Ahora ya lo recuperó, por cierto. Sí, por cierto, ¿no? Sí, como no, pues es ídolo de muchos. Ahorita Peña Nieto es el ídolo de muchos. Es ejemplo a seguir, pero es otro tema. Son ejemplo, tienen seguidores, tienen peso y tienen influencia, y hay mucho acomedido. Sí, Sí, y hay mucho acomedido. Entonces, ahí está. Digo, está bien, pues si nos quieren desacreditar a nosotros, está bien, pero es Carmen Aristegui, vamos a ponerle así, ¿no? Que además recuperó la chamba en la radio, porque el señor dijo, López ¿cómo Obrador, me gustaría que estuviera? López Obrador dijo que ojalá, no, falta Gutiérrez Vivó, también, ahí viene. Falta Gutiérrez Vivó. Y Nino Canún ya se apareció por ahí en alguna... No, mira, yo creo que ni antes, ni ahora, ni después son buenos esos actos de genuflexión. Yo entiendo que podamos tener simpatías. ¿Has escuchado las conferencias, las mañaneras bueno, por favor, con el sí. de Profeco? No. Bueno, hoy llevo 2 lunes escuchándolas con el tema de quién es quién en las gasolinas. Y entonces el señor de Profeco está haciendo una especie de programa de esos justicieros, donde dice, pues ahí ustedes saben si quieren ir a comprar la gasolinera de Ajome, que es la que da... Ajome, así dice, Ahome, ¿no? que es la que da más cara en el país porque da 40 centavos más caro que las otras. Y entonces se empiezan a tratar de llevar a que unos son buenos gasolineros y los que no bajen el precio de la gasolina no son buenos gasolineros, y entonces estás dejando en calidad de discapacitado al pueblo mexicano, ¿sí? Porque le tienes que decir dónde ir y comprar gasolina y dónde no. Y si a mí me da la gana comprarla donde la venden más cara, porque creo que es mejor. Porque hay mucha gente que así es. Mira, el tema, yo ahí sí, mira, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que el tema sería otro. Ahí el tema es por qué desde el púlpito presidencial se dice quién es bueno y quién es malo. Es correcto. Sí. Es decir, si te encuentras una gasolinera que da muy caro y vas y buscas esa gasolinera, resulta que está en la Sierra Duranguense, está en un pueblo en donde es la única gasolinera que hay, y resulta que le cuesta carísimo llevar la pipa hasta allá, porque está a cientos de kilómetros, cuesta arriba, en sierra, y entonces sube el precio. El precio de traslado del combustible hacia ese pueblito de la Sierra de Durango para la gasolina, pues es muy caro, es muy alto el costo de traslado. Entonces eso se traduce en el precio del litro de gasolina que venden en esa gasolinera que está en la sierra, que es la única que hay, pero que resulta que pues en un librito alguien en un escritorio del gobierno se encontró que la gasolinera era más cara y decidió que era una buena idea exhibirlo y ridiculizarlo en cadena nacional porque daba muy caro sin averiguar cuál era exactamente la circunstancia. Me acuerdo del Guati, sí, cuando empezó a exhibir en desplegados en un periódico que entonces era el de mayor circulación, empezó a exhibir a los deudores del predial, ¿no? Sí, sí. Bueno, evidentemente, ¿no? Pero decide exhibir a los deudores del predial. Lo hizo creo que 2 semanas, 3 semanas. A la cuarta ya no volvieron a publicar esa lista, ¿no?
porque estaban los apellidos de todos esos rimbombantes que conocemos aquí que siguen haciendo lo mismo, pues, pero mira, es que no les gusta que los exhiban. cualquier cosa que diga el presidente de la República en este momento es bien recibida, y si no es bien recibida, pues es defendida de alguna manera por sus seguidores. Está bien. ¿Se vale? Está bien, es un derecho que yo estoy dispuesto a defender el derecho de ellos, sí, pero yo lo que no estoy seguro es que si ellos están dispuestos a defender mi derecho. No. Sí. No. Ese es el tema. Definitivamente no. Es ese tema. Y particularmente con lo que dice el presidente, no es lo mismo, insisto, y ya vuelvo a la referencia de Carmen Aristegui porque lo dijo, oye, cuidado, es que no lo está diciendo cualquier persona, es el presidente, y el presidente, las palabras del presidente tienen un efecto. ¿Tú sabes por qué se condenó durante mucho tiempo y se condena durante mucho tiempo a los líderes de culto, a los sacerdotes, a los pastores, a quedarse callados, a no opinar nada sobre política, etcétera? Porque precisamente es el efecto. Porque si se lo dicen a su grey, brutal. hombre, ese gobierno es malo y se van. Y ha habido guerras por esas cosas. Por eso también yo he estado en misas en donde los sacerdotes hacen activismo político. Y dices tú, oye, pues no mezcle la gimnasia con la magnesia. Pero lo hacen, Pero alguien debiera decirle al presidente, o debiera haber en la ley, que supongo que hay, cómo el presidente debe dirigirse a la nación bajo un protocolo político, legal, porque la palabra del presidente hace modificaciones en las leyes y en las costumbres. Oye, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a comentar, nos quedan como 3-4 minutos nada más, el tema de la inseguridad. Sí, es ese trompo en la uña de Alfonso Durazo en el plano nacional, el atorón que traen con la Guardia Nacional, ese intento de Guardia Nacional que lanzaron allá en Minatitlán, que después le salió el tiro por la culata. Porque... Ya andan circulando aquí también, ¿eh? Sí. Bueno, ya la gobernadora dijo, pero es que les fue un listoncito, pues. Sí, no, les pusieron los camiones. Por ejemplo, la gobernadora dice que se necesita aquí la Guardia Nacional, ¿no? Urgentemente. Que urge. Y no nada más en Guaymas, Empalme y Obregón. No. Aquí en Hermosillo aquí también. En Hermosillo hay una la zona de la costa está terrible ya. Hay muchos hechos, lo de los policías. Hubo levantón en Bahía de Quino el fin de semana pasado. Hubo un levantón. ¿Y muertitos? Y muertitos. Hubo otro enfrentamiento acá en una colonia de Hermosillo. Lo que está sucediendo en Cajeme. Oye, un saludo a la gente que nos ve en Cajeme, por cierto. Chamacos de 19 años para abajo los que mataron, pues. En una fiesta ahí afuera, en una casa. Entonces, pues evidentemente eso es algo que pues tendrán que enfrentar los 3 niveles de gobierno, y ahí me refiero a tiene que ser, sí. Me parece que lo que falta es la forma, ¿no? No terminan por ponerse de acuerdo. Lo comentaba yo y con Jorge, venía con él y veníamos tocando el tema. Y yo lo que creo es que esto tiene que ser soluciones regionales a problemas nacionales. Y le doy un ejemplo muy burdo, pero me parece que es el que puede ser el más claro. El lineamiento nacional tiene que ser, oye, ¿qué vamos a hacer con los terroristas o narcoterroristas? Pues bueno, te agarras uno y dale 17 macanazos. Ese es el lineamiento nacional. ¿Sí? Si son narcoterroristas o narquitos de pueblito así que no hacen mayor daño, pues dáselos en las nalgas, ¿no? Si son un poquito más violentos, dáselos en las rodillas, en las piernas. Y donde estén más rudos, como en Tamaulipas, como en Tijuana, dáselos en la cabeza, ¿no? Cada quien que dé el garrotazo como lo tenga que dar, pero que les den la autorización de dar garrotazos, ¿no? Que eso es lo que tiene que hacer la Guardia Nacional. Entonces tienes que atender el problema desde lo local, lo regional y lo nacional, no al revés. Mira, hay un gran debate sobre el tema de la Guardia Nacional. El hecho es que, bueno, la realidad es que los hechos están multiplicándose. ¿Sí? Los hechos de inseguridad se están multiplicando. Aquí en Hermosillo, en Cajeme, ni se diga, en Guaymas, están matando policías, están matándose entre ellos. Y aunque... Y están haciendo modelo de negocio, Sergio. Bueno, sabes que franquician ya, ¿no? Sí,
O sea, franquician, entonces, tú quieres tener este nombre, bueno, pues pagas tanto Sí, y usas al mes el nombre, y pues. usas el nombre y haces Sí. lo que quieras, ¿no? Sí, son franquicias, venden la franquicia, pero eso bueno, es delicado. Ya la gobernadora incluso lo reconoció al decir que era necesaria la presencia de la Guardia Nacional. Qué bueno que lo reconoció, pero pues a mí no me gusta nada que haya dicho eso la gobernadora. Pues, Sí. a nadie, ni a los presidentes municipales, Digo, porque, caray, pero lo tiene sí. que decir. Sí, claro. Porque también es una manera de decirles, oigan, no se hagan que la Virgen les habla ya con sus problemas nacionales, tienen que atendernos por Estado y es urgente. ¿Sabes por qué no hubo manifestantes en las marchas contra AMLO en Sonora, verdad? Pues porque aquí nadie movió, ¿Para aquí qué? nadie asusó a la gente, aquí nadie acarreó. Ni aquí los de nadie- Morena sí. quisieron Los de Morena- impedirlo, ni los del PRI quisieron alimentarlo, los O del sea, PAN no tienen ni cómo. Digamos, los adversarios políticos que pudo haber tenido López Obrador aquí no se movieron. Para nada, porque Para además nada. la relación es bastante cordial en este momento No, se entre el llevan muy requete presidente bien. y la gobernadora. Sí. Oye, que ya nos queda un minuto. ¿Ves a Alfonso Durazo de candidato a gobernador? Lo veo de candidato a presidente de la República. Míralo. Te fuiste muy arriba. ¿A quién ves en Morena? Híjole, puede ser, uno de ellos puede ser el senador Burs. Me queda claro que... ¿Cómo es? Arturo. Arturo Burs Griffith, Griffith. que es el suplente de Alfonso Durazo. Sí. Ana Gabriela Guevara, Ernesto Gándara, Toño Estiazarán, De Ricardo Morena. Burs. Sí. No, a ninguno. ¿El Borrego? Al Borrego lo veo en una gran coalición, incluido el PRI, en un momento determinado. Trae, ¿no? trae la bola de cristal ahí. No, esa la voy a traer el miércoles. No, el Borrego está. Sí. Eduardo Urbina acaba de decir que en el panel no había ninguno que no sea el Toño Estiazarán, en lo cual yo... El Toño, sí, estamos de yo acuerdo todos. coincido. El, Toño el PAN da la pelea con el Toño Estiazarán, con nadie más hasta ahorita. Morena puede dar alguna sorpresa Sí. con algún otro perfil, pero, Ok. pero ese me lo voy a El guardar. candidato de la gobernadora, El candidato de la gobernadora, híjola. Yo creo que va a ser el Borrego Gándara. y el candidato del Potrillo. A lo mejor él está creciendo, ¿eh? E indudablemente el Potrillo es hoy día un secretario de gobierno bien distinto al que era hace un año. Sí, oye, lo andan Y paseando ahí mucho está. al secretario de No, gobierno. y se nota la fuerza con la que está gobernando, con la que está haciendo equipo, con la que está ejerciendo lo que le dice la gobernadora que hay que hacer. Por eso la gobernadora puede hacer agenda exterior porque sabe que en el Potrillo tiene Tiene un músculo ahí Sí. político importante el Potrillo, ¿no? muy fuerte. Que se llama Claudia Pavlovich. Sí, claro. No es menor. No. Pero no sé, en este momento, así como me lo preguntaste, la contesté Sí. de bote pronto. Es que luego dicen que también el Potrillo tiene su candidata. Ah, sí, Sí. Ana Gabriela. Ajá. Dicen. Híjole, lo que pasa es que a ella no le veo cohesión para ser candidata a gobernador, mucho menos gobernadora. Me cae muy bien, le reconozco muchas cosas, pero no me parece que tenga como ser A ni mí se me hace que candidata sí va, ¿eh? ni gobernador. A ver Pues, si sí va. ahí estaremos Está caminando. viéndonos en algún tracking de apuestas. Ya veremos, ya veremos. Porque de repente está gorda la caballada, pero va a ir enflacando. Sí, ¿verdad? y muy aceleradamente. Te va muy bien. Amigo. nos vemos Gracias, el de veras, miércoles. gracias a ustedes. Recuerden, esta mesa es los lunes a las 9 de la noche y una retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora los sábados a las 9 de la mañana. Saludos a toda la gente. Recuerden, ya estamos en vivo por la señal local, televisión abierta en el 12.1 de la televisión abierta en Hermosillo, como hemos estado durante 50 años, y ahora también en Cajeme, en Navojoa, en Guatabampo, en Echojoa, en toda aquella región del sur del estado. Así que saludos también para ustedes. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Saludos.